vamos a ver el mecanismo de composición. Para ello, me voy a crear una interfaz círculo. Vamos a ver, ¿qué propiedades debe tener un círculo? Un centro y un radio, ¿vale? Muy bien. Por lo tanto, como tiene una propiedad centro y una propiedad radio, lo normal es que yo tenga un get centro, un get radio, un set centro y un set radio. Entonces, ¿qué métodos necesitaría? Pues public get centro. ¿De qué tipo devolvería get centro? De tipo punto. Igualmente el set centro, que sería de tipo void, como todos los set, y recibiría un punto. Fijaros que el tipo punto se entiende en círculo porque estamos en el mismo paquete. Si yo círculo lo hubiera puesto en otro paquete, hubiera tenido que poner un import del paquete punto. Bueno, ¿y el radio? Pues igual. El radio vamos a suponer que es un valor doble, y el radio vamos a cambiarlo con un método setRadio. Las propiedades centro y radio están claras en un círculo. ¿Se os ocurre alguna otra propiedad que tiene un círculo? El diámetro. Bueno, podría ser una propiedad. ¿Qué más? Vamos a suponer que de momento no tiene color. Para simplificar se podría poner perfectamente, claro. Un área. Eso es una propiedad de un círculo. Un área. ¿Qué más? Falta una. ¿El? Volumen. No, un círculo no tiene volumen. El perímetro. Lo que se llama la circunferencia que rodea el círculo. La longitud de la circunferencia. Bien, tenemos tres. Habéis dicho tres que son diámetro, que son área y que son circunferencia o longitud. ¿Qué tienen esas propiedades que sean distintas de centro y de radio, por ejemplo? Son derivadas, son propiedades calculadas. ¿De acuerdo? Mientras que el centro y el radio son propiedades intrínsecas, área, circunferencia y diámetro, por ejemplo, son propiedades calculadas. Es decir, que nosotros efectivamente podríamos poner un método que devolviera el área de un círculo. Y podríamos poner, bueno, se me olvidó poner que devuelve. Y podríamos poner un método que devolviera la longitud. Bueno, el diámetro no lo voy a poner porque el diámetro es 2 veces el radio, tampoco tiene mucho interés. Pero bueno, con esas dos no serviría. Fijaros, tengo métodos get, pero ¿tiene sentido un método set? Yo no puedo cambiar el área de un círculo. Por lo menos no puedo cambiarlo directamente. Es decir, no tiene sentido que yo ponga un método public void set area pasándole un nuevo área. Para cambiar el área de un círculo, yo lo que tengo que hacer es cambiar el radio. Pero no puedo cambiar el área directamente. Por lo tanto, yo puedo poner un método getArea, pero no tiene sentido que ponga un método setArea. Porque área y longitud serán propiedades calculadas. Y por tanto, no tendrán atributos que la implementen. No habrá atributos que la implementen. Vamos entonces con la clase círculo y MPL. New class círculo y MPL implementa círculo. Bueno, ¿qué atributos por tanto debería tener la clase círculo? Pues debería tener un atributo privado para el centro, que sería de tipo punto, y un atributo privado de tipo doble para el radio. Fijaros de nuevo que salen en azul para indicarnos que son atributos. ¿Qué debe hacer el getCentro, por tanto? Pues sencillamente devolver el centro. ¿Qué debe hacer el setCentro? Pues modificar el centro con el punto que se le pasa como argumento. ¿Qué debe hacer el getRadio? Pues devolver el radio. ¿Qué debe hacer el setRadio? Modificar el radio con el que se le pasa como argumento. ¿Y qué deben hacer el getArea y el getLongitud? ¿Cuánto vale el área de un círculo? Pi r cuadrado.
Bien, para utilizar pi, podemos invocar de nuevo a math, la biblioteca matemática. La biblioteca matemática, tenéis aquí, como veis, un conjunto de funciones, coseno, exponenciales, logaritmo, random, seno hiperbólico, tangente, en fin, un montón de métodos posibles. Y al principio del todo tiene dos constantes, que son la constante e, la del número e, y la constante pi, que es la que necesitamos aquí. Math.pi. Eso es pi. Por radio al cuadrado. Y la longitud, a lo mejor no os acordáis, la longitud, ¿acordáis? 2πr, efectivamente. 2 por pi por radio. Bueno, tengo los get y los set. Pero para tener una clase, ¿qué necesitaría yo? ¿Qué necesita toda clase? Un constructor. La clase necesita un constructor. Bueno, necesita no es la palabra adecuada. Ya sabéis que Java proporciona un constructor por defecto. Pero es conveniente crearse un constructor. Constructor se llama como la clase. Y recibe como argumentos, pues, un punto, ahora sí, porque es por composición, y un radio. Y el constructor lo que hace, en este caso muy sencillo, porque no hereda de nadie, lo que hace es darle valores a los atributos a partir de los argumentos del constructor. Bueno, repasamos. La clase círculo MPL tiene dos atributos, su centro y su radio. Un constructor, los métodos getCentro y setCentro, los métodos getRadio y setRadio, y dos get para propiedades calculadas o propiedades derivadas, que son el área y la longitud. De nuevo, vamos a hacer un test para probarlo. Test círculo. ¿Qué me faltaba? No hace falta interfaz, porque la clase test no hereda de ninguna interfaz, o no implementa, mejor dicho, ninguna interfaz. Me hace falta picar aquí, para que tenga programa principal. Bueno, nos creamos un círculo. ¿Qué parámetro necesita el constructor de círculo? Un punto y un radio. ¿Cómo le doy yo el punto? Pongo aquí paréntesis 1.0 punto. ¿Así era? No, así no era. ¿Cómo era? New punto IMPL y ahora el radio, por ejemplo 4. ¿Por qué me está dando problemas? Pues porque no he puesto el importo. Ya he construido el círculo. Imaginaros que quiero ver su área. Pues pongo mostrar. El área de C es getArea. Imprimimos. El área del círculo C es 50,26. Si yo quisiera imprimir la coordenada X, es decir, la abscisa del centro C, la abscisa del centro del círculo C, si quisiera imprimir la abscisa del centro del círculo C, ¿qué tendría que hacer? La abscisa del centro de C es, fijaros, C, punto. Dentro de los métodos que me proporciona círculo, tengo getArea, getCentro, getClass, getLongitud, getRadio. Tendría que poner getCentro. Pero el centro es el centro, no es la abscisa. Punto. Y fijaros, ahora me sale desplegado todos los métodos que tenía con punto. GetX. Por lo tanto, solo me falta el punto y coma. Yo podría ejecutarlo y me diría la abscisa del centro de C es 1. Esto es otra forma de reutilización. Yo no he necesitado hacer un get abscisa del centro del radio. No lo necesito. ¿Por qué? Porque para eso ya tengo punto. Entonces yo invoco a getCentro, esto me devuelve un punto y invoco a getX a partir del centro del círculo.
Fijaros que, como ya dije la semana pasada, esta forma de invocar métodos en Java es muy típica. Objeto, punto, invoca método, ese método devuelve un objeto, punto, invoca método, así sucesivamente. Por lo tanto, todos los objetos de tipo centro, de tipo círculo, valga la redundancia, que no me salía, todos los objetos de tipo círculo, cuando invocan a aquel centro, pueden invocar a los métodos que tenía. Por ejemplo, si yo quisiera hallar la distancia del centro del círculo al origen, ¿qué tendría que hacer? Mostrar la distancia del centro de C al origen es... Bueno, ¿qué creéis que debo poner aquí? Pues debo poner C.getCentro, paréntesis, paréntesis, que no se nos olvide, punto, getDistancia al origen. Si yo pongo mostrar C, ¿qué pasará? No está definido el toString. ¿Y me servirá el de punto? ¿Cómo pasaba con Pixel? Efectivamente. Me sale de nuevo el código correspondiente a un objeto de tipo círculo, pero no especifica nada. No es como Pixel, que reutilizaba el de punto directamente. Por tanto, si yo quiero hacer un toString de círculo, lo voy a poner aquí, lo voy a hacer por tercera vez hoy para que ya se nos quede, espero. Se pone public string toString, paréntesis, paréntesis, definimos la cadena S. ¿Cómo quiero que se imprima un círculo? Bueno, vamos a utilizar un poco lo que teníamos con el Pixel, ¿no? Era entre corchetes, pongo el centro, coma y el radio. En principio S tendría, por lo tanto, los corchetes de abrir. ¿Cómo pongo ahora los paréntesis y las coordenadas del centro? No, como antes no. Yo quiero poner las coordenadas del centro. Las coordenadas del centro en el formato paréntesis, coma, X, coma, Y, cierra paréntesis, ya lo tengo hecho. Lo tengo hecho para punto. Por tanto, si yo aquí simplemente pongo getCentro, él ya me lo hará bien. Cogerá el punto que se devuelve en el getCentro, llamará al toString de punto y me lo pondrá aquí. Por tanto, yo no necesito hacer nada con el centro, ya lo estoy reutilizando. Palabra mágica de nuevo. Ahora ya sí que me queda poner la comilla, perdón, la coma y el radio. Vamos a ver, repetimos. La diferencia entre el toString que he hecho aquí para círculo y el toString que hice para píxel es la siguiente. Voy a cogerme este trozo de código y me lo voy a llevar allí para poderlo comparar bien. Es muy parecido, efectivamente, pero no es igual. Aquí yo estoy invocando al toString de punto. getCentro me devuelve un punto. Y entonces cuando yo ese punto lo convierto en una cadena de caracteres, lo convierto con los paréntesis, la coordenada X, la coma, la coordenada Y y el paréntesis. Eso lo puedo hacer porque el getCentro me devuelve el punto. El toString de píxel yo no tenía un getPunto. Tenía que trabajar con la coordenada X y la coordenada Y de píxel, porque era por herencia, no por composición. Entonces, cuando es por herencia, yo puedo utilizar los get de punto. Cuando es por composición, hombre, yo podía haber puesto getCentro.getX y getCentro.getY, pero no tiene sentido. Eso sería una reutilización muy mala. Lo que tiene sentido es reutilizar el getCentro directamente. Entonces, voy a quitar esto para que no me dé problema. Si yo ahora vuelvo a ejecutar el testcírculo, voy a salvarlo todo. Eso me pasa por no hacer lo que os he dicho que hagáis, que es poner siempre el rétulo primero. Bueno, pues como os decía, si ahora vuelvo a ejecutar el testcírculo, ahora me sale, pues, corchete, paréntesis 1, 0, cierra paréntesis, 4, cierra corchete. Si yo quisiera poner un texto, por ejemplo, que delante del centro apareciera la palabra centro y delante del radio la palabra radio, me voy de nuevo a mi círculo MPL y aquí pongo, por ejemplo, centro
2 puntos, radio, 2 puntos, y ahora ya me sale, pues, como veis aquí, centro tal, radio tal. Es decir, que la representación como cadena que yo quiera que se haga de un círculo. Bueno, entonces repasamos la clase de hoy. Los conceptos explicados en la clase de hoy no es que sean importantes, no, más que importantes. Son absolutamente fundamentales. Los conceptos que he explicado hoy de reutilización en programación orientada a objetos son una clave fundamental para la asignatura y en general para la programación actual. Cuando digo actual me refiero a la del siglo XXI, no la que vimos en el primer cuatrimestre, que era la del siglo XX. La programación orientada a objetos se basa fundamentalmente, o uno de sus pilares, si no el más grande casi casi, se basa en la reutilización. Y hay dos mecanismos de reutilización, que son herencia y composición. Muchas veces podréis escuchar por ahí que herencia es todo. Se le llama herencia también a la composición. Se puede hacer, pero no está bien expresado del todo. Diferenciamos. Reutilización es una forma de reutilizar código que tiene dos mecanismos. El mecanismo de herencia y el mecanismo de composición. Ejemplo de mecanismo de composición. El círculo. ¿Por qué el círculo es una reutilización por composición? Porque yo tengo un elemento, una propiedad del círculo que es de un tipo ya definido. En este caso, punto. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Pues defino un atributo de ese tipo. Y a partir de ahí hay muchas propiedades ya definidas para punto que yo puedo utilizar. Por ejemplo, en el toString estoy utilizando el toString de punto. Por ejemplo, cuando he hecho el tCírculo, yo estoy utilizando el getDistancia al origen o el getX de punto. Eso es reutilización por composición. Diferencia fundamental. Cuando yo hago el constructor, cuando hago el constructor por composición, fijaros que es más sencillo. Simplemente lo que hago es paso los argumentos y se los doy a los atributos. Por herencia. Por herencia hemos implementado Pixel. La reutilización por herencia siempre es más complicada. Fijaros, primero, fijaros la cabecera, que significa que Pixel extiende a la clase .mpl. Eso es el mecanismo de herencia. E implementa la interfaz. Bueno, eso también lo teníamos en Círculo. Círculo también implementaba la interfaz. Círculo. Pero lo que no teníamos era el extends.mpl. Argumentos que necesitamos nosotros pasarle al constructor cuando estamos haciendo herencia. Yo tengo que pasarle los mismos argumentos que le pasaba a la clase padre, en este caso dos dobles, más la nueva propiedad que tiene Pixel que no tenía punto, en este caso el color. Y siempre la primera sentencia debe ser una invocación al constructor de la clase padre, que se hace con super. ¿De acuerdo? Super. Y dos coordenadas para construir un punto. Y después le doy el valor al atributo, a la propiedad distinta, que es color. ¿Qué métodos tiene que tener Pixel? Pues solo tiene los métodos que le correspondan. Es decir, no tiene getX, no tiene getY, no tiene distancia al origen, etcétera, 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 etcétera. Porque todos esos ya los heredamos de